Hola a todos y bienvenidos a este curso virtual sobre igualdad y no discriminación en el ámbito laboral. Mi nombre es Álvaro García Manrique, soy abogado especialista en Derecho Laboral y conmigo verán el tema de igualdad salarial. Bueno, como primer punto, siempre es necesario conocer el soporte normativo, la base legal de los temas que vamos a conversar. En el caso de la igualdad salarial, hay que mencionar algo muy importante. Es un tema de gran relevancia no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tan es así que existen numerosas normas de rango legal y reglamentario en el derecho interno peruano, sino también convenios internacionales de la OIT que el Estado peruano ha ratificado. Es decir, existe un sinnúmero de normas que buscan proteger a los trabajadores de tratos desiguales o discriminatorios en materia salarial. El Convenio 100 de la OIT exige que el trabajo de igual valor realizado por el hombre o por la mujer sea igualmente remunerado. Por su parte, el Convenio número 111 de la OIT, también ratificado por el Perú, recoge la figura de la discriminación, entendida esta como cualquier diferenciación entre trabajadores que esté basada en motivos prohibidos, llámese raza, edad, condición socioeconómica, opinión religiosa, opinión política, entre otras razones, insisto, que se encuentran prohibidas. Asimismo, establece un concepto muy importante. Es posible realizar tratos desiguales entre los trabajadores, pero siempre que el trato desigual obedezca a razones objetivas y no a razones subjetivas. Por ejemplo, el trato diferenciado entre uno y otro trabajador porque uno tiene más experiencia laboral que el otro o más conocimientos académicos, entre otras razones de índole objetiva, no es un trato discriminatorio. En línea con lo que establecen los tratados internacionales, nuestra Constitución Política también recoge el principio de igualdad y no discriminación, en el sentido de que las personas no pueden ser tratadas de manera desigual en función de razones prohibidas, como las que se han mencionado anteriormente, llámese raza, edad, condición socioeconómica, entre otras de las personas. De hecho, el principio de igualdad y no discriminación ya en materia laboral está reconocido expresamente en la Constitución como un principio, en conjunto, por ejemplo, con el principio de irrenunciabilidad de derechos y el principio de interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable de una norma jurídica. Si bien es cierto, la prohibición de asignar trato diferenciado en materia salarial a hombres respecto de mujeres y viceversa ya podía entenderse recogida en la Constitución, en el mes de diciembre del 2017, a fin de reforzar esta prohibición, se promulgó la ley número 30.709, en la cual expresamente se exige a las empresas no asignar tratos diferenciados o discriminatorios en materia salarial entre hombres y mujeres. El objetivo es cumplir el principio de a igual trabajo corresponde igual remuneración. Esta ley 30.709 establece una serie de obligaciones a los empleadores. Entre ellas, debe contar con un cuadro de categorías y funciones, en el cual se debe precisar las funciones asignadas a cada posición y sobre todo las razones para jerarquizarlas dentro de la organización. Además, establece la obligación de fijar escalas remunerativas que no discriminen a los trabajadores por razón de ser hombres o mujeres. Asimismo, establece una serie de obligaciones a las empresas. Entre ellas, por ejemplo, debe contar con un cuadro de categorías y funciones. De igual manera, cuando diseñe sus políticas salariales, no debe incurrir en prácticas discriminatorias. Importante también mencionar que esta ley 30.709 recoge la prohibición expresa de no renovar los contratos de trabajo sujetos a modalidad por razones asociadas a la maternidad, a la lactancia, entre otras. Esta ley fue debidamente reglamentada en el mes de marzo del 2018 y en este reglamento no solamente se recogieron los criterios que debe seguir el empleador al momento de diseñar su cuadro de categorías y funciones, sino también las pautas obligatorias al momento de elaborar la política salarial, que como hemos dicho anteriormente, en esta política el empleador no debe considerar prácticas o tratos discriminatorios.
Sobre el cuadro de categorías y funciones, este reglamento plantea un contenido mínimo, es decir, todas las empresas, al momento de elaborar esta herramienta de gestión, deben considerar los siguientes 3 aspectos. Primero, deben listar todas las posiciones de la empresa. Segundo, deben describir las funciones asociadas a cada uno de estos puestos. Y como tercer elemento obligatorio, deben agruparlas según jerarquía y categoría dentro de la organización. Es importante mencionar que las empresas tienen la libertad de establecer las pautas sobre las cuales construyen su política salarial. Eso sí, no pueden sostenerse en razones de índole discriminatoria. Vale decir, si acaso va a existir diferenciación entre los salarios de uno u otro trabajador, debe basarse en razones objetivas y en ningún caso en razones prohibidas. Porque cuando la inspección del trabajo le consulte a una empresa por qué un trabajador percibe una remuneración menor respecto de otro trabajador que aparentemente realizan similares o iguales funciones, el empleador tendrá que acreditar con razones objetivas por qué existe esa diferenciación. La norma reglamentaria plantea cuáles son esas razones objetivas que precisamente pueden sustentar la diferenciación salarial entre un trabajador y otro. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la antigüedad de los trabajadores, el desempeño de los trabajadores, si acaso están sujetos a negociación colectiva, el perfil académico de cada uno, entre otras razones. Esta ley contiene disposiciones muy interesantes asociadas al objetivo de compatibilizar la vida personal del trabajador o trabajadora con su vida laboral. Por ejemplo, se recoge el derecho de los padres de acumular su descanso vacacional a aquella licencia por paternidad de la que ya gozan. Asimismo, y en relación a aquella disposición que prohíbe expresamente no renovar los contratos a plazo fijo por razones asociadas a la maternidad o a la lactancia, se plantea como situación excepcional que no puedan ser renovados cuando la causa que justificó la contratación de la trabajadora ha desaparecido. Dicho de otro modo, si la causa objetiva que motivó que contratáramos a esa trabajadora no ha desaparecido, entonces la trabajadora tiene derecho a la renovación del contrato. El Ministerio de Trabajo, con el objetivo de dar mayores insumos a las empresas al momento de elaborar su cuadro de categorías y funciones, dio a conocer una guía referencial para la elaboración precisamente de esta herramienta de gestión, en la cual se recoge naturalmente aquel contenido mínimo que plantea el reglamento de la Ley 30.709. Llámese, deben listarse los puestos de trabajo, describirse las funciones asociadas a cada uno de esos puestos y además agruparlos según jerarquía o categoría dentro de la organización. En el cuadro de categorías y funciones, el empleador además debe cumplir con valorizar los puestos de trabajo, para lo cual naturalmente debe respetar el principio de igualdad y no discriminación. En este proceso de elaboración debe cumplir con los siguientes pasos. Primero, debe identificar los puestos de trabajo. Segundo, debe determinar el género de los puestos. Tercero, valorizar los puestos de trabajo. Cuarto, comparar puestos y cálculos de diferencia salarial. Y número 5, implementar medidas para eliminar la brecha salarial. En la tarea de identificación de los puestos, recomendamos a las empresas tener especial cuidado con la denominación que le otorgan precisamente a las posiciones. Evitar, por ejemplo, que una misma posición tenga más de una denominación o diversas denominaciones se refieran a un mismo puesto. En la etapa de identificación del género de los puestos, el empleador debe realizar un ejercicio a fin de verificar qué porcentaje de trabajadores hombres han venido ocupando esas posiciones y qué porcentaje de trabajadoras mujeres también han venido ocupando esas mismas posiciones. Asimismo, ver cómo históricamente ha venido evolucionando ese comportamiento en el centro de labores, porque ello le va a permitir determinar si determinada posición es abiertamente masculina o femenina o en todo caso es neutral. Recordemos que si una posición es cubierta con al menos el 60% de personal masculino o femenino, esa posición será masculina o femenina respectivamente. De lo contrario, será una posición neutra. Para la valorización de los puestos de trabajo hay que considerar 4 factores: calificación o competencia de los trabajadores, esfuerzos, condiciones de trabajo y responsabilidad de la posición. Cada uno de estos factores, a su vez, tiene subfactores que deben considerarse.
Si al compararse los puestos se verifica que ante el trabajo de igual valor que realiza un hombre y una mujer existe diferencias no justificadas, se tratará de una situación de discriminación remunerativa. Las medidas para recortar la brecha salarial entre hombres y mujeres no solamente supone que deban identificarse las situaciones y corregirlas, sino establecerse plazos por parte de la empresa, así como una tarea de supervisión y monitoreo para llegar a ese objetivo. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad salarial. Llámese contar con un cuadro de categorías y funciones, contar con una política salarial y además sancionar en caso las empresas incurran en prácticas discriminatorias. Para ello, vamos a conversar sobre el procedimiento inspectivo en materia de igualdad salarial. Cuando un trabajador o una trabajadora se encuentre en una situación de discriminación remunerativa, puede acudir a la SUNAFIL y presentar una denuncia. Esta denuncia, luego de que sea calificada, va a ser asignada a un inspector o un equipo de inspectores que van a iniciar las investigaciones del caso. Asimismo, el inspector puede requerir la presencia del empleador en las oficinas de SUNAFIL a través de una comparecencia. En esta comparecencia, el empleador deberá llevar toda la información que el inspector le exija, ya sea, por ejemplo, de manera complementaria. Las investigaciones a cargo del inspector deben ser culminadas en el plazo máximo de 30 días hábiles. Este plazo puede ampliarse por 30 días hábiles adicionales, siempre que la complejidad del caso así lo amerite. Al finalizar las investigaciones, ya el inspector cuenta con toda la información necesaria que le permitirá concluir si efectivamente ha existido o no una situación de trato discriminatorio. Si acaso ha concluido que existe un trato discriminatorio en materia salarial, el inspector emitirá un documento denominado acta de infracción. Si acaso, por el contrario, ha concluido que el empleador no ha incurrido en una práctica discriminatoria, entonces emitirá el informe de actuaciones inspectivas. Profundizando sobre las modalidades de actuación inspectiva a cargo de los inspectores de la SUNAFIL, hay que mencionar lo siguiente. Cuando un inspector recibe un caso, es decir, recibe una orden de inspección, el primer paso que suele dar es buscar información de la empresa que precisamente ha sido denunciada. Esta actuación se denomina comprobación de datos. Tras ello, puede disponer una segunda actuación inspectiva, la más conocida, que es la visita, por la cual el inspector se constituye en el centro de trabajo que precisamente se encuentra asociada a la denuncia que ha sido presentada, a fin de exigir documentación y diversa información al empleador. En esta visita, además, puede entrevistarse con los trabajadores o incluso con el propio empleador a fin de tener mayor información para resolver el caso. Como tercera actuación inspectiva se encuentra la comparecencia, que es la visita del empleador a el inspector de trabajo en las oficinas de SUNAFIL, generalmente para llevar información complementaria o quizá información que en el momento de la visita el empleador no tenía a la mano. Asimismo, durante todas las investigaciones, el inspector puede hacer uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para requerir al empleador, a través de ese canal, que presente diversa información. Ahora, SUNAFIL ya cuenta con una casilla electrónica por la cual vamos a poder solicitar esa información. Ya hemos estudiado las actuaciones inspectivas. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas que puede adoptar un inspector durante las investigaciones. Por ejemplo, puede cursar al empleador una medida de requerimiento para que subsane, por ejemplo, una infracción que tiene la calidad de subsanable. Asimismo, en caso de riesgo grave o inminente, puede disponer la paralización del centro de labores y en caso de accidente de trabajo mortal, puede incluso cerrar temporalmente el centro de trabajo. Son medidas adicionales también la recomendación y la advertencia. Al finalizar las actuaciones inspectivas, el inspector tiene dos alternativas: o emitir un informe de actuaciones inspectivas o, en todo caso, un acta de infracción. En caso de informe,
se emite cuando el inspector constata que no ha existido una vulneración a los derechos de los trabajadores, o cuando, habiéndose advertido una infracción subsanable, esta ha sido subsanada durante las investigaciones. Por el contrario, en caso del acta de infracción, se emite cuando efectivamente se haya detectado la existencia de infracciones, o en todo caso, cuando se ha detectado infracciones subsanables y estas no han sido subsanadas por el empleador. Sin embargo, hay que mencionar que en materia de igualdad salarial, muchas de las obligaciones cuyo incumplimiento acarrea una infracción es de carácter insubsanable. Por ejemplo, en caso se detecte que el empleador ha incurrido en una práctica discriminatoria, se trata de una infracción insubsanable porque está asociada a la vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores. La fiscalización en materia de igualdad salarial ya se encuentra vigente para todas las empresas. Desde el mes de julio del año pasado, 2019, comenzamos la fiscalización a la mediana y gran empresa. Y a partir del mes de diciembre, también del 2019, empezó la fiscalización a la micro y pequeña empresa. En tal sentido, a la fecha, todos los empleadores, con prescindencia del tamaño o volumen de sus operaciones, ya se encuentran no solamente en la obligación de cumplir con las disposiciones en materia de igualdad salarial, sino que están sujetas a fiscalización y, de ser el caso, a sanción por parte de la SUNAFIL. Cuando un inspector realice las investigaciones en materia de discriminación remunerativa, y como ya se ha dicho, va a exigir al empleador que acredite la existencia del cuadro de categorías y funciones y de la política salarial. Y con relación al primero, también hemos dicho que debe cumplir con un contenido mínimo, el mismo que se encuentra listado en esta diapositiva. Y el inspector va a verificar que efectivamente el cuadro de categorías y funciones cuente con este contenido mínimo. En cuanto a la política salarial, el inspector va a exigir al empleador que acredite no solamente que cuenta con esa herramienta, sino que la misma ha sido puesta en conocimiento de los trabajadores desde el inicio de la relación laboral o incluso desde que se presenta alguna modificación en los esquemas salariales de la empresa. Recordamos a los empleadores que no es necesario que la política salarial incluya en su contenido el monto de las remuneraciones asignadas a los trabajadores o a las posiciones. En este documento únicamente se establecen los criterios para fijar precisamente esas remuneraciones. De igual manera, recordemos de que la diferencia remunerativa entre hombres y mujeres no puede estar sustentada en motivos tales como la maternidad, la lactancia, entre otras razones prohibidas. Para el caso de los trabajadores que son víctimas de un trato discriminatorio en materia remunerativa, pueden presentar su denuncia ante la SUNAFIL. En esta denuncia deberán indicar cuáles son los hechos que precisamente sustentan la denuncia, así como aportar todas las pruebas correspondientes o necesarias a fin de acreditar la existencia de la discriminación. El empleador que es acusado de haber incurrido en prácticas discriminatorias deberá acreditar, de ser el caso, que existen razones objetivas para el trato desigual que está aplicando entre sus trabajadores. De no contar con esa sustentación, seguramente va a ser sancionado. De igual manera, recordemos que la discriminación también puede realizarse de manera indirecta, a partir de medidas aparentemente neutras, pero que en su aplicación práctica tienen un impacto negativo. Y seguramente ustedes se preguntarán en qué consiste un acto de discriminación indirecta. Imaginemos, por ejemplo, un empleador que diseña una bonificación, cualquiera sea la denominación, a ser entregada a determinadas posiciones. Pero sucede que en esa empresa, esas posiciones están siendo ocupadas únicamente por hombres. Podría tratarse entonces de un acto de discriminación indirecta, ya que, valga la redundancia, indirectamente se pretendería asignar mayores ingresos a los trabajadores hombres en desmedro de las mujeres. En materia de discriminación remunerativa, el empleador no solamente debe cuidar de cumplir con lo que establecen las normas legales e incluso las normas internacionales, sino también los diversos criterios normativos que ha emitido la SUNAFIL desde la vigencia de estas normas. Un primer criterio, por ejemplo, establece que si el empleador no cuenta con su política salarial o con el cuadro de categorías y funciones,
puede subsanarlo durante las investigaciones. Vale decir, el no tener estas herramientas se considera una infracción subsanable. Ahora bien, para aquel empleador que no cuenta con la política salarial o con el cuadro de categorías y funciones y se encuentra en el marco de una investigación por presunta discriminación salarial, hay que recordarle que el no contar con esa información no va a impedir que el inspector continúe con sus investigaciones. Un tercer criterio aprobado por la SUNAFIL va dirigido a los trabajadores. Hay que recordarle al trabajador que presenta una denuncia sobre discriminación salarial que debe levantar la reserva de identidad. Es decir, el empleador va a tomar conocimiento de quién es el trabajador que ha presentado la denuncia. Ello con la finalidad de que las investigaciones tengan mayor éxito y mayor eficacia. Finalmente, hay que mencionar que todas las disposiciones que estamos comentando en esta presentación son de aplicación a las empresas privadas dentro del sector privado. Quedan excluidas, por tanto, las empresas públicas, aunque tengan régimen privado. Las infracciones asociadas a la discriminación remunerativa son las siguientes: no contar con el cuadro de categorías y funciones, no contar con la política salarial ni haber sido puesta en conocimiento de los trabajadores y finalmente el acto de discriminación mismo. Las tres infracciones están tipificadas como muy grave. Por lo tanto, se imponen las multas más elevadas. Y las multas que impone SUNAFIL están establecidas en las tablas que pueden ver ustedes en la presente diapositiva. Bueno, amigos, de esta manera damos por terminada la primera presentación sobre igualdad salarial. Los invitamos a que sigan participando de las demás exposiciones en el presente curso virtual. Muchas gracias.